Hola, hola, buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, en este 15 de abril, en todo el planeta. Algunos ya están, digo, en China y en Japón, ¿qué hora es? Hola, Daniela, ¿cómo le va, Daniela Rombero? ¿Cómo le va, Horacio? Buenas Muy bien. ¿Qué tardes. tal, Leo? Leo ¿Cómo te Fredes. va, Horacio? Es ¿Qué decir, tal? Asia Buenas duerme en estos tardes. momentos, ¿no? Son 12 horas más. Estarían, claro. Bueno, eh, no sé qué horario hay en otros meridianos. Por lo pronto, en la querida Argentina, minutos más, minutos menos, ahora son 14 horas, habrá una reunión aquí de comisión. ¿De qué se trata, Daniela, la comisión que está a punto de iniciarse? Bueno, a las 14 se va a reunir la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para justamente, bueno, tratar, van a exponer referentes de organizaciones que tienen que ver con justamente la ciencia y la tecnología acá en la Argentina. Una jornada con muchas reuniones de comisión. Esta es una más en el menú. Yo creo que el plato fuerte fue más temprano con la reunión de legislación del trabajo. Que creo que Sí, ya tendrías habrá que ponerle un terminado título y así voy con Leo. Un título y una volanta. ¿Qué le pondrías a de esa la reunión? legislación del trabajo. Bueno, que la Unión Cívica Radical, la oposición de lobista, todavía no consigue las firmas para el dictamen para avanzar en la reforma sindical. Pues veremos si eso en el corto plazo se termina resolviendo. Pero bueno, por lo pronto todavía siguen habiendo reuniones informativas en las que exponen justamente los distintos referentes del sindicalismo. Recordemos que lo que Sí, se sí, trata claro. de esta reforma sindical puntualmente tiene que ver con la cuota solidaria, Ahí ¿no? va. Mañana es un día clave, digo, entre gobierno y parlamento en esto de los poderes, donde Francos tiene que venir a contestar algunas preguntas. Sí, va a ser el tercer informe que dé ante el Congreso. Hizo dos el año pasado, desde que asumió en julio-agosto, uno en diputados y otro en el Senado. Ahora es el tercero y lo va a hacer justamente mañana. Cuestionaban algunos bloques opositores que sea justo el miércoles santo, el miércoles previo a Semana Santa, lo que daría la posibilidad de que algunos no puedan estar presentes en Buenos Aires. Finalmente se dejó esa fecha más allá de algún pedido siempre informal que hubo para que se postergara esa fecha, y más teniendo en cuenta que la semana próxima va a tener que estar con esta especie de interpelación por el caso Libra. Entonces dicen, bueno, ¿para qué viene 4 días antes? Se podría haber compactado todo la semana que viene y se hacía allí una sola disertación del jefe de gabinete. Bueno, este es el escenario hoy por hoy. Mañana el jefe de gabinete aquí en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahí está establecido también que a modo de agenda, a las 4 de la tarde, 16 horas del día de hoy, hay una comisión de defensa nacional. Cuando se habla de defensa nacional, ¿de qué se está hablando? Acá, al menos en el Parlamento. Bueno, va a tratar distintos proyectos con aprobación del Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con la República de Uruguay. Así que bueno, esa es otra de las reuniones de comisión que están Yo digo, agendadas el para esta espacio semana. aéreo hace un rato largo, abro y cierro paréntesis y vuelvo. Todo el espacio de radarización, que siempre escuché desde la década del 90 hasta acá, con fronteras tan abiertas argentinas, con un territorio importante, pero sobre todo ubicado en el norte, noroeste, noreste y noroeste argentino, con idas y vueltas donde el narcotráfico hace lo propio, no es necesario que venga un gran avión, con aviones que bajan y suben y bajan a campos y territorios binacionales. Yo nunca vi que ningún gobierno un plan de radarización para atajar no solamente el flagelo, sino el delito importante que tiene que ver con el narcotráfico, así como la hidrovía. Claro, la mercadería va, la mercadería viene. Vimos incluso que este gobierno dijo, bueno, por acá viene el contrabando, por acá viene la droga. Ni siquiera quiero personalizar. Se hizo un gran acting con un pedacito de malla metálica, pero la verdadera radarización, o ponerle un freno a este ida y vuelta que preocupa de arriba para abajo y de abajo para arriba, y cada vez más abajo para arriba, donde vemos una sociedad infectada, muy infectada. Cuento una anécdota cortita y al pie, dolorosa. Yo los domingos, hace más de 15 años, hago un programa en Mar del Plata, en Radio Brisa, lo hago de 9 a 11. El día anterior, es
decir, el sábado, me llama un compañero de la radio, me dice, Valeria Figueroa, colega, que yo en Buenos Aires hacemos un puente y además se ocupa de la producción, me dice, los teléfonos que les pasaste para el día siguiente, mandámelos a mí porque le acaban de asaltar Mar del Plata. A plena luz del día, 6, 7 de la tarde, salió a hacer sus compras habituales en el barrio, un revólver en la cabeza, dame lo que tenés. El impacto, ¿está bien? Está bien. La vida va, llegó el domingo al programa, hacemos el programa, me cuenta su historia y me cuenta lo más doloroso, y a eso quiero llegar. El barrio, que era un barrio de trabajadores, primero con relación, después fueron sin relación, después hubo desocupación, y después del después llegó la droga, el negocio. Y en el barrio se desinfectó. No necesariamente ni el trabajador, ni el desocupado, ni el que no sabe qué hacer en esto de estudiar o trabajar, necesariamente entra en el delito. Pero ahogados y asfixiados, nada justifica nada. Entonces, vuelvo al comienzo. Si la hidrovía es tutti frutti, si la frontera es porosa, estamos en un problema. Estamos en un problema, en un gran problema, que no es solamente local, es totalmente regional. El otro día estaba viendo como la prefectura, creo que tiene otro nombre, en Estados Unidos, pescaron a un submarino mexicano que iba de costa a costa para entrar cerca de la Florida. Un submarino, un pequeño submarino. Sí, sí. Pequeño submarino, los tipos bajan, suben. La prefectura ya lo tenía. También tener todos los satélites del mundo, saber quién va por arriba y por abajo. Pero es un tema, es un gran tema. Peligroso tema. Bueno. Comisión de Defensa, Horacio, también algunos pedidos de informe que habilitó Ricardo López Murphy, que ahora tiene un nuevo bloque que formó a partir de esta previa de la elección porteña para darle un poco de independencia a su espacio. Decía López Murphy, él fue ministro de Economía y fue ministro de Defensa también. Ministro de Economía, es ministro de Defensa. Habilitó también algunos proyectos de Agustina Propato, la diputada de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, con algunos pedidos de informe que tienen que ver con Tandanor, obra social del Ejército, algunas cuestiones que quieren saber. Con su vínculo, incluso con respeto, incluso su vínculo matrimonial, conoce el tema. Sí, por eso trabaja Propato. Bernie, además, fue hombre que estuvo en Malvinas, más allá de sus cargos políticos. Sí. A ver, habilítame. Ahí está. Lo que ustedes están viendo es... nosotros llamamos una ventana o el wiper, a la izquierda de la pantalla, estás viendo en vivo y en directo la Comisión de Acción Social y Salud Pública, uno de los disertantes. ¿Y qué se está tratando ahí? ¿Tienen idea ustedes? Bueno, van a exponer especialistas que van a tratar el tema de la creación de una agencia de evolución de tecnologías sanitarias. Básicamente se van a tratar temas que tienen que ver con la regulación de medicamentos y tecnologías de alto precio y la creación de esta Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ACNET. Que es paralela ¿cómo se llama la de ANMAT? ¿Se llama? ANMAT se llama. ANMAT se llama. El otro día, entrevistándola justamente para el programa del domingo, le hice una nota a una colega que yo respeto muchísimo, que se llama Nora Barr. Nora Barr, sabe mucho sobre ciencia, tecnología. Y me estaba diciendo que la inversión en ciencia y tecnología, desde ya no hay presupuesto. No. Ahí se está manejando con un presupuesto ocasional, pero no presupuesto sancionado aquí en el Parlamento. Sí. Le han dado la mitad del año pasado a la ciencia y tecnología. Es decir, que hay proyectos de investigación o proyectos de desarrollo que han quedado y van quedando en el camino. Pero no sabía eso de la regulación de los medicamentos, de la fabricación de medicamentos, dice usted, Daniela. ¿Cómo, perdón? De la regulación de medicamentos en la fabricación de medicamentos. Sí, tiene que ver con la regulación de medicamentos y de tecnologías de alto precio. Ahí me imagino que en el juego mundial y sin ideología, te imaginas lo que son las farmacéuticas, ¿no? Te imaginas. De todos los colores. Bueno, ya lo supimos en la pandemia. También. La guerra que también hubo entre la vacuna de un lado, la vacuna del otro. Esta es veneno, la otra no sirve. Y todo se originó allá, pero acá compraban la otra y el otro compraba el del otro. Europa tenía el blanco, el otro tenía el verde.
Sí, y en el diputados medio... y políticos y funcionarios más afines a una que a otra también, Sí, digo, qué sé ¿no? yo, Quedó ¿viste? exento No el todo lobby. en la vida es soborno No, y, pero... ¿viste? ¿Qué sé yo? No, Son no, intereses, soborno, por eso. son intereses comerciales que se Sí. cruzan, ¿no es cierto? Sí. Francos, ¿y es cierto que hay más de 1000 preguntas a Franco? ¿Puede ser? Muchísimas más de 1000, ¿Cómo 2300, ¿Cuántos dijo? 2300 más o menos. ¡Qué En realidad fueron más de barbaridad! 4000 las que se remitieron, que fue también un número récord, pero se descuentan las que están repetidas Ahí va, y ahí claro. en total quedaron 2300, de las cuales 800 y pico son sobre economía, que es la mayor cantidad Claro. de preguntas direccionadas al ámbito de economía. Ahí va. Del tema Libra, que va a ser una de las cuestiones clave, quedaron 76 preguntas, 70 y pico de preguntas, que fueron reducidas de las 120 que habían remitido y que son solamente una parte de lo que después va a ser la interpelación, ¿no? Por el tema Libra. Ahí me están diciendo, me está contando producción, que ya están, y usted ha trabajado sobre ello, para poder explicarme qué tema. Bueno, un poco también hablando de lo que es el informe de gestión, durante las últimas horas empezó a haber movimiento porque, bueno, ya en algún punto se venía anticipando de parte de los diputados que podían haber ausencias en el recinto mañana porque el informe de gestión se agendó con el propósito de alguna forma de bloquear esa interpelación que al final los intentos fueron en vano porque se terminó aprobando. Eso fue un poco lo que denunció la oposición. ¿Cuándo se termina agendando este informe de gestión? Nada más ni nada menos que en medio de Semana Santa. Entonces muchos diputados advertían de que podían haber dificultades para conseguir vuelos con los feriados y por ende podrían llegar a haber ausencias mañana en la Cámara de Diputados cuando se va a presentar el jefe de gabinete Guillermo Francos para defender la gestión del presidente Javier Milei por tercera vez desde que asumió en su cargo. Es el informe de gestión número 142. Como decíamos recién, remitieron más de 4000 preguntas, de las cuales quedaron 2307 para ser exactos, descontando las repeticiones. Y la mayoría de las preguntas tienen que ver con economía, el área de economía. La segunda área más consultada tiene que ver con capital humano, que capital humano contempla educación, contempla todas las cuestiones sociales. Y bueno, el tema del plato fuerte tiene que ver con Libra, porque bueno, va a ser la primera vez que el jefe de gabinete presenta una defensa oficial frente a la Cámara de Diputados. Digo primera porque va a tener que presentarse una segunda vez para la interpelación que tiene agendada la semana que viene por justamente la cuestión de Libra. A propósito de la interpelación, además de Francos, ¿hay otros citados? Sí, por supuesto. La interpelación que se aprobó en la Cámara de Diputados está direccionada al jefe de gabinete Guillermo Francos, también al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Por ahora solamente Francos fue el que confirmó que iba a venir al Congreso a dar esas explicaciones. Ahí tenemos la foto de los cuatro. En realidad, también hay una cuestión de, bueno, a ver, a Luis Caputo se lo termina interpelando por la cuestión Libra, pero él no está apuntado como uno de los protagonistas de esta presunta estafa, tampoco el jefe de gabinete. Lo que sí, bueno, Cunio Libarona se lo interpela en algún punto bajo el argumento de que, bueno, el presidente de la Nación lo había mencionado como un estratega de lo que iba a ser la defensa judicial en una famosa entrevista que tuvo con el periodista Jonathan Viale cuando fue que se desató ese escándalo, y por eso es que lo mencionan a Cunio. También estaba en el menú la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, pero ellos terminaron siendo descartados de la interpelación que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, en conjunto con los pedidos de informes al Ejecutivo sobre Libra y la creación de la comisión investigadora. ¿Por qué un poco se habla de que Francos es el único que confirmó que iba a venir? Porque él, como jefe de gabinete, tiene la obligación constitucional de venir al Congreso y a dar explicaciones sobre la gestión, y eso en algún punto se debatió mucho cuando fue que terminaron resolviendo la interpelación, porque es el único que está de alguna manera obligado a venir. Y no cambio el resto. De hecho, si vamos a la placa número 3, podemos ver lo que dice el artículo de la Constitución Nacional sobre la moción de censura. Dice que el jefe de gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. De todos modos, al jefe de gabinete
se lo conoce porque él no para Guillermo Franco particularmente no tiene problema en venir al Congreso. Ha sido en su momento, cuando fue el tratamiento de la ley Bases, uno de los protagonistas en esa negociación. Y es más, si bien se lo reclama bastante dentro de la Cámara de Diputados, porque su rol como interlocutor fue apaciguado durante los últimos meses, de todos modos dicen que a él le encanta venir al Congreso y que le encanta discutir de política, que le encanta hablar con los distintos sectores de la política, así que en ningún momento se puso en duda si el jefe de gabinete iba a venir o no iba a venir por el tema de Libra, aunque él no esté relacionado con esta presunta criptoestafa que se desencadenó en febrero. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Pues si vamos a la placa 2, estábamos hablando recién del factor Semana Santa y el factor de la interpelación, que tiene que ver con, más que nada, que la oposición le quiere dar un protagonismo exclusivo al tema Libra, que en algún punto con el informe de gestión, como mencionábamos recién, solamente es una fracción muy chiquita de toda la cantidad de temas que se van a tocar mañana en el informe de gestión. La idea es que Libra sea como el plato fuerte y por eso fue que avanzaron con la interpelación y criticaron que el informe de gestión se haya convocado justo cuando buscaban poner sobre la mesa este tema. Ahora bien, el tema de Semana Santa, ya el PRO, por ejemplo, empezó a alertar y atajarse de que puede ser que no estén todos los diputados del PRO mañana. De hecho, le elevaron una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, pidiéndole que suspenda la sesión informativa de mañana. Esto transcurrió en la última hora. Por ahora, lo que me dijeron de Casa Rosada es que no hay ánimos de suspensión y un poco lo que están diciendo del oficialismo es, ya está todo preparado. Así que no ven con buenos ojos la posibilidad de suspender la sesión informativa de mañana por las presuntas ausencias que pueden llegar a haber, incluso de parte de los aliados, por no conseguir vuelos y no conseguir un traslado común por el tema de los feriados.